Hola, hola, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Juan Manuel Suárez y estoy encantado de crear este video y de grabar esta nueva sección en donde vamos a retomar cositas que habíamos visto de Python, pero ahora le vamos a vincular un componente adicional. Vamos a hablar de Python con un enfoque geoespacial o con un enfoque geográfico. Varios de ustedes me comentaron que estaban interesados en la parte espacial, en la parte geográfica y aprender cositas con Python, y precisamente por eso es que traigo este video el día de hoy, ¿vale? En este video vamos a hacer una revisión, introducción, conceptos básicos de lo que es GeoPandas, cómo se utiliza, para qué nos sirve. Si de pronto no tienen conceptos de nada de lo que es Python, los invito a que sigan en el canal, a que busquen precisamente en el canal la lista de reproducción de Python para Dummies, en donde tenemos 8 videos en donde podemos aprender varias cositas de Python, desde lo más básico hasta programación orientada a objetos, lectura de archivos y muchas opciones adicionales. Sin embargo, si quieren ver el video, no se preocupen que no necesitan un conocimiento muy grande de Python por ahora, pero sí es importante que lo revisen, porque nos gusta hacer explicaciones para Dummies. GeoPandas básicamente, ¿qué es? Es una librería, un proyecto de software libre, open source, que nos permite trabajar con Python y datos geoespaciales de una forma muy fácil. Otra observación adicional es que es posible que utilicemos algunas funciones o alguna sintaxis de lo que es Pandas. Pandas, que también es una librería para trabajar con ciencia de datos. Por ahora no es necesario que manejen 100% Pandas, de pronto algunos conceptos súper básicos, pero si no tienen ni idea de nada, no saben ni qué es Python, ni qué es GeoPandas, bueno, no saben ni qué es Python, ni qué son Pandas, no se preocupen que en este curso pueden tener nociones súper básicas de ambos elementos, y si les llama la atención, ya saben, pueden buscar aquí el curso de Python para Dummies, y quién sabe, de pronto en un futuro podremos crear algo adicional y material extra para trabajar con Pandas. ¿Listo? No siendo más, entonces vamos a revisar qué es GeoPandas precisamente. Listo, aquí nos encontramos en un navegador, entonces vamos a buscar la documentación de GeoPandas. Basta con buscarlo aquí en Google sencillo, y esta es la página oficial en donde encontraremos toda la documentación, material, explicaciones, instalación y demás elementos de GeoPandas. ¿Listo? Aquí nos comentan precisamente lo que yo les decía, lo que es GeoPandas, que nos permite trabajar con temas espaciales, ¿sí? Básicamente tipos de datos que tienen componente geográfico o que tienen componente, digámoslo aquí, geometría, ¿vale? En resumen, resulta que GeoPandas, démosle aquí donde dice Getting Started, y aquí nos dice cómo se instala. La fácil y la documentación aquí nos dice es utilizar Anaconda, ¿sí? Anaconda es un entorno precisamente para trabajar con Python, nos crea un entorno de desarrollo con muchos componentes, nos instala Spider, nos instala Jupyter, nos permite trabajar con muchos componentes extra, administrar las librerías y todo, es demasiado bueno. Entonces ustedes pueden instalar precisamente Anaconda, y dentro de Anaconda pueden instalar la librería de GeoPandas. Esto es para instalarlo con consola. Yo lo instalé mediante interfaz gráfica, entonces ya les muestro cómo lo hice. Y por aquí nos comentan una breve introducción a GeoPandas. ¿Listo? Aquí están precisamente. Resulta que Pandas solito es una librería para trabajar con ciencia de datos, pero esa librería tiene la limitante de la parte geográfica. Es demasiado buena, muy útil, y maneja como tipo de dato específico algo llamado data frame, ¿sí? También maneja algo llamado series. El asunto es que GeoPandas es como una extensión extra de Pandas, y lo que hace es extender esos data frame para añadirles una columna adicional que es la geometría. Entonces básicamente yo voy a tener como una tabla de Excel, por decirlo de alguna manera. Cada uno de esos elementos van a tener un índice para poderlos identificar como una ID, como una llave, y cada elemento, cada registro va a tener una columna de geometría, una o más, porque GeoPandas nos permite trabajar con varias columnas de geometría, y eso pues digamos que convencionalmente no es tan viable, no es posible. Es como algo curioso que tiene GeoPandas, que nos permite trabajar con varias geometrías. Es muy bueno. ¿Listo? Digamos que ese es el esquemita básico, esta tabla que les estoy mostrando o esta gráfica que está acá. Y aquí en Anaconda se van a Environments,
¿sí? Y deben clonar el entorno base que ustedes tienen acá. Yo estoy utilizando el base root o el que viene por defecto. Y sin embargo, ustedes pueden clonarlo. Lo ideal es que lo clonen. No trabajen sobre el base, sino clonan ese entorno. Aquí ustedes le pueden clonar, pueden crear nuevos entornos. Y en este entorno, o crean uno nuevo. No es necesario tampoco la clonación. O lo clonan o crean uno nuevo. Pero en resumen, trabajen con otro entorno, porfa. Aquí yo creé uno nuevo, lo llamé GeoEnv como entorno geográfico. Y aquí yo lo único que hice fue buscar el paquete, GeoPandas, al costado derecho. Yo ya lo tengo chequeado, ya lo tengo habilitado. Entonces está listo, ¿sí? En el caso de que ustedes no lo tengan, les debería salir aquí en no instalado. Simplemente le dan clic en el check de verificación y automáticamente lo instala. Este paquete va a estar instalado en el entorno, en mi caso, GeoEnv, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo vaya a ejecutar algún Jupyter de Notebook, que es básicamente esta aplicación, debo verificar que esté trabajando con GeoEnv. O si no, GeoPandas no va a funcionar. Ustedes van a importar el paquete y simplemente va a decir que eso no existe, ¿vale? Selecciono GeoEnv y le doy lanzar. Aquí está. Aquí lo tenemos. Este es nuestro Jupyter Notebook. Y vamos a empezar a trabajar. Entonces voy a crear un nuevo Jupyter. Bueno, lo primero es lo que vamos a hacer. Importar la librería. ¿Listo? Import GeoPandas. ¿Vale? Si ustedes tienen la librería instalada y están en el entorno que debe ser, ahí les va a aparecer Import GeoPandas y funcionando perfecto. Si no lo tienen, les va a salir error. O si están en el entorno incorrecto, también les va a salir un error. Algo que se utiliza de forma convencional es ponerle un alias. Voy a emplear un poquitico esto. Ponerle alias a las librerías, ¿sí? Es básicamente para resumir un poquito los códigos o los comandos que yo voy a ejecutar. Entonces, generalmente se le pone GPD, como GeoPandas. GPD, GeoPandas. ¿Listo? Ese es un alias, solamente que se le pone a la librería. Entonces, cuando yo vaya a llamar métodos de esa librería, debo poner GPD punto, lo que sea, lo que vaya a llamar. Ya lo vamos a ver. Lo importante, inicial. Necesitamos traer archivos, traer documentos, traer algo. ¿Listo? Y si trabajamos con componente geográfico o espacial, hemos conocido, digamos que diferentes formatos. GeoPandas nos permite trabajar con varios tipos de formato. Empezando por el super clásico que es el shapefile. También nos permite trabajar con shapefile comprimidos, los .zip. Nos permite trabajar con GML y también con GeoJSON. Entonces tenemos varias alternativas. Vamos a mirar varias. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es, yo ya tengo unos datos por acá. Véanlos, aquí están. Yo ya tengo estos datos, ¿sí? Esto es un shapefile comprimido. Estos son GMLs. Esto es un shapefile. Ahí están los componentes del shape. Y un GeoJSON. Son archivos geográficos. Y esta es la ruta en la cual se encuentran, en este caso, esos archivos, ¿vale? Los voy a llamar. Entonces, vamos a empezar acá. Vamos a llamar las localidades. Creo que se habían unas localidades. Localidades. Es un shapefile. Entonces, localidades. Esto es solamente el nombre de una variable dentro de Python. Localidades. Y yo quiero que en esa variable se me almacene el shapefile que yo quiero llamar. Entonces voy a poner GeoPandas, el alias de la librería. Punto. Y hay un método que nos ofrece GeoPandas que es precisamente readFile. No es más, vamos a leer un archivito. Y entre paréntesis yo le digo la ruta en la cual se encuentra. Voy a copiar esto. Pego acá, pero debo pegar con comillitas porque es un texto, una cadena de caracteres. Y la ruta debe ser completa. Así que aquí le voy a poner, eso se llama localidades. Localidades. ¿Listo? Punto shapefile. ¿Listo? Y vamos a imprimirlo. Esto suele suceder mucho. Es un error que nos aparece. Y es básicamente porque aquí hace falta ponerle una R. Esa R es para que lea el string, la ruta en donde están los datos. Y es básicamente por el formato de la URL, del path.
¿sí? Python nos pide un formato específico, hay varias formas de solucionar esto. Yo puedo poner // o puedo poner la R, ¿sí? Creo que la fácil es ponerle una R. ¿Listo? Ya leyó un shapefile localidades, me trae la información, Object ID, nombre, código localidad, toda la información. Esto es como lo que yo les decía que era una tablita en Excel. Tiene un índice que lo puso automáticamente 0, 1, 2, 3, esto es propio de Pandas. Pero GeoPandas nos agrega y nos permite trabajar con esta columna Geometry, ¿sí? Esta es una columna tipo geometría que nos permite trabajar con componente geográfico, componente espacial. Esto es un shapefile. Voy a traer otro tipo de dato. De hecho voy a copiar incluso lo mismo porque es básicamente la misma instrucción. Entonces, si yo quisiera trabajar, por ejemplo, con .zip, vamos a ver que es un shapefile, una localidad es -zip. Lo único que va a hacer es decirle aquí que es un .zip. Creo que se llama igual. Barrios.zip. Vamos a poner barrios.zip. Entonces, esto le va a poner el nombre de barrios. Barrios. Listo. También puede leer un .zip sin ningún problema. Yo aquí le pongo la extensión y listo. Los barrios, la información y al final tenemos nuestra columna de geometría. Es súper sencillo, solamente es utilizar el método readFile de GeoPandas. Miremoslo con el GML, aunque todos son lo mismo. Entonces, no me acuerdo cuál es el GML, centroides manzanas, GML. Entonces vamos a decir que estos son manzanas. Digamos que se llama GML, este es el nombre de mi variable, no es más. Y centroides, manzanas, GML. Nos sale un error, nos dice que no encontró la ruta. ¿Cómo lo llamé? Centroides, bueno. Centroides manzanas, faltó. Lo voy a copiar de acá, me queda mejor. Ese tipo de cosas pasan. Entonces ahí no puede verificar. No encuentra la ruta, o está mal el archivo. Vamos a ver que lo lea. Perfecto. Ahí están nuestros centroides manzanas. Lo mismo, el ID, los atributos y al final nuestra geometría. ¿Qué nos hace falta? El GeoJSON. Es localidades.geoJSON. Entonces vamos a hacer lo mismo. Localidades GeoJSON. Es el nombre de la variable y esto se va a llamar localidades. Voy a copiarlo de acá la extensión completa. Listo. Y ejecutamos. Ahí está. Ahí ya tenemos todos los datos, diferentes formatos propiamente, que me permite trabajar GeoPandas. Ahí los hemos cargado sin ningún problema. Shapefile, un shape comprimido, un GeoJSON y un GML. Perfecto todo. Es básicamente esa es la lectura de archivos. Ahora ya tenemos a varios archivos ahí. Vamos a empezar a trabajar con ellos. Por ahora vamos a ejecutar algunos comandos súper básicos. Lo primero es que yo voy a preparar mis datos. ¿Por qué? Porque Pandas tiene la particularidad que él va a agregar un índice automático. Vean, 0, 1, 2, 3. Eso es propio de Pandas, ¿sí? Por lo tanto, GeoPandas también lo tiene. Yo quiero que este 0, 1, 2, 3, ese índice, en este caso voy a trabajar, digamos que con las localidades. Y yo quiero que el nombre sea mi índice. ¿Listo? Vamos a cambiar eso. Vamos a trabajar con las localidades que están en el shape. Localidades shape. Y voy a decir que esto, ¿sí? Esto ya se llama un GeoDataFrame. Llamo al GeoDataFrame o al DataFrame. Lo estoy llamando y le voy a poner un método. ¿Sí? Voy a llamar un método de ese DataFrame. .setIndex. ¿Listo? Voy a setear el índice.
y yo quiero que sea, por ejemplo, la columna nombre. ¿Listo? Entonces, seteo el índice con la columna nombre y lo guardo nuevamente en localidades shape. O sea que si ahora visualizo localidades shape, vean que ya el índice es el nombre de la localidad. Aquí me muestra todas las localidades. Si yo quisiera, puedo reducir esto, localidades shape, y le voy a decir head. Este head es un método de pandas, por lo tanto también es de GeoPandas. Por eso les digo que si tienen conocimientos de pandas, pueden aplicar muchos de esos métodos aquí con la parte geográfica. Por ahora es introductorio, entonces no se afanen por esa parte. Vamos a decir que yo quiero ver, por ejemplo, los 3 primeros registros. Ahí está, me trae únicamente los 3 primeros que están en el orden en el cual fueron cargados, precisamente como se ve la tabla, como si se tratara de un Excel. ¿Listo? También hay otro método que es el tail. Voy a copiar esto. Aquí le digo tail y quiero que me muestre los 4 últimos. Ahí están. Esto es únicamente los primeros o los últimos, está basado en el índice de la tabla, en el índice que está asignado por pandas. No quiere decir que sea el más grande, el más pequeño, orden alfabético, no. Como está establecido el orden inicial. ¿Listo? Algo que nos permite trabajar, la diferencia principal de GeoPandas y de pandas es precisamente la parte geográfica. Entonces yo puedo trabajar con la geometría. Voy a trabajar con las localidades shape. ¿Listo? Y esto es de pandas. Si yo le pongo corcheticos cuadrados, quiere decir que voy a llamar o a crear, o voy a hacer referencia a una columna, ¿sí? En este caso, la columna a la cual yo voy a hacer referencia es área. Vamos a calcular el área de las localidades. Si esta columna existe, la va a sobreescribir. Y si esta columna no existe, la va a crear, ¿vale? Voy a crear la columna área porque me di cuenta que no existe. Object ID, código, decreto, link, símbolo, está shape área, pero área como tal no existe. Vamos a crear la columna área y voy a decir que esa área va a ser igual a localidades shape, para que rinda un poquito, y punto área, lo estoy copiando. ¿Listo? Este método área es un método del data frame. Llamo mi data frame punto área, va a calcular el área y la va a guardar en la columna, en una nueva columna llamada área. ¿Listo? Entonces, después de eso, podemos visualizar el data frame nuevamente y al final debemos tener una columna llamada área. Y aquí tenemos el área calculada. Ya dependiendo de las unidades, pero ahí la tenemos. ¿Listo? O si queremos visualizar únicamente el área como una serie, ahí lo podemos visualizar. Tráigame únicamente la columna área del data frame. Y aquí lo tenemos, Santa Fe, localidad, cada una de las localidades y el área respectiva. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? Vamos a seguir trabajando con geometrías. Yo puedo crear geometrías. Entonces, voy a llamar mi data frame, localidades shape, y voy a decir que voy a crear una nueva columna. Vamos a calcular el perímetro. ¿Listo? Así que traigo mi data frame y le pongo punto, que es un método, boundary. Esto es para trabajar con el perímetro o el límite de cada uno de esos polígonos. ¿Listo? Si llamamos el data frame, me va a crear una nueva columna en la parte final, perímetro. ¿Listo? Vean que este perímetro dice como multilínea o polilínea y tiene un montón de numeritos y puntos suspensivos. La estructura es muy similar, por no decir casi igual, a la de polígono, a la columna geometría. Y eso es porque ahora tenemos 2 geometrías por registro. Quiere decir que esta localidad Santa Fe, bueno, todas, cada una de las localidades va a tener el polígono que representa la localidad y aparte de eso el perímetro, que es la polilínea que cubre el borde de la localidad. Yo puedo trabajar ahora con el centroide. Creamos el centroide. Entonces, localidad shape. Voy a crear una columna llamada centroide. Y yo quiero llamar mi data frame punto centroid. ¿Listo?
Vámonos para allá. Y básicamente aquí creé tres geometrías diferentes. Creé la geometría polígono, geometría polilínea y geometría punto. Cada registro tiene tres geometrías diferentes. Ahora, ya tenemos geometrías, ¿sí? Ya sabemos cómo crearlas, cómo visualizarlas. ¿Las geometrías para qué nos sirven? Pues empezar a hacer algún tipo de análisis, ¿no? Vamos a calcular, por ejemplo, distancias. Entonces, para calcular distancias yo necesito hallar la distancia de un punto A a un punto B. Tengo que establecer un punto de inicio para después, a partir de ese punto, empezar a calcular las distancias con los demás elementos. Así que ahora voy a crear una nueva variable, punto inicial, y voy a decir que ese punto inicial va a ser, por decir algo, esta localidad, la localidad de Santa Fe. ¿Listo? Ese va a ser mi punto inicial. Recordemos que la localidad ya tiene geometría de tipo punto. Bueno, entonces voy a decirle que localidades shape, es decir, estoy llamando a mi data frame, y en el data frame le voy a decir que la columna centroide y cómo seleccione el primer registro, ¿sí? Básicamente es otro método, es un método de pandas que se llama iLoc. iLoc lo que hace es buscar los registros por un índice. Si yo le pongo 0, me va a traer la primer fila, porque en programación nosotros siempre contamos desde 0. Entonces si le pongo el 0, va a ser la primer fila. Por ahora se lo dejo en 0, que quiero que sea la localidad de Santa Fe. El centroide de la localidad de Santa Fe va a ser mi punto inicial. Listo, ahí ya lo guardé. Quiero mirar el punto inicial, nos sale el puntico ahí, geográfico. Aparentemente está bien, no sé. Vamos a explorarlo. Ahora ya tengo mi punto inicial. Vamos a calcular las distancias con los demás elementos. Por lo tanto, yo llamo mi data frame, localidades shape, y voy a utilizar este método de los corchetes cuadrados para crear otra nueva columna, la columna distancia, y que ahí me guarde la distancia de cada uno de los centroides de la localidad con el centroide de la localidad Santa Fe. O sea, que ahí vamos a decir localidades shape, el data frame, y como las distancias es con centroides, llamo la columna centroide, y con la columna centroide yo voy a llamar un método, punto distance. ¿Listo? Básicamente cojo la columna centroide, el primer elemento, y le voy a calcular la distancia respecto a ¿qué? La distancia respecto a mi punto inicial. Localidades, no voy a traer todo el data frame porque si es extenso, voy a traer solo las distancias. Tráigame únicamente las distancias. Ahí está. De Santa Fe a Santa Fe, pues la distancia 0. Perfecto. Y aquí están las distancias de los centroides de cada una de las localidades. Ahí podemos visualizar la más lejana, efectivamente, bueno, Sumapaz, el centroide es súper alejado de Santa Fe. Las distancias más cerquitas pues vienen siendo localidades vecinas prácticamente. Candelaria, Teusaquillo, más o menos Chapinero, sí, está bien, está bastante coherente. ¿Vale? También ya que tenemos estos valores numéricos, pues podemos usar los métodos que existen dentro de pandas. Entonces yo puedo decirle aquí, por ejemplo, localidades, si quiero sacar un promedio de las distancias, localidades shape, y en corcheticos cuadrados voy a llamar mi columna distancia. Esto básicamente es llamar a la columna distancia. Traemos a la columna distancia y a esa columna distancia voy a ponerle el método min, que esto es básicamente el promedio. Y el promedio de las distancias es 14.094. Esto creo que está en metros. También tocan de revisar el sistema de referencia, pero si mal no estoy, está manejando metros en este momento. Creo que a nosotros los que trabajamos con la parte espacial nos interesa también ver los mapas, ¿no? Entonces vamos a hacer mapas. Y es súper sencillo. Voy a llamar a mi data frame localidades shape. ¿Listo? Y simplemente voy a llamar un método que se llama plot. Plotéeme las localidades. Hágame un plot de localidades. Ya las estamos visualizando. ¿Sí ven? Súper sencillito. Pero resulta que está solamente en tonos azules. Cambiémosle, por ejemplo, la simbología. Quiero que me genere una simbología basada en la columna área. ¿Vale?
Quiere decir que las localidades más grandes o que tienen más área van a tener un tono amarillo y las más pequeñitas tonos como azul oscuro. Pongámosle una leyenda porque la verdad no se entiende mucho. Entonces legend igual a true. Y ahí está, efectivamente, las más grandes, tonos amarillos, va bajando a un verde, azul clarito y azul oscuro, según el área que se tenga. Podemos, por ejemplo, como tenemos tres tipos de geometrías diferentes en este data frame, aquí estamos trabajando únicamente con las áreas. Podemos cambiar la geometría y graficar otro tipo de visualización. Entonces llamo mi data frame y hay un método que se llama setGeometry. Esto básicamente lo que me permite es decirle cuál va a ser la geometría principal o la geometría que va a tener en cuenta al momento de hacer el plotter. Y lo voy a cambiar, a setear por la columna centroide. ¿Listo? Quiero ver esos punticos. Y aquí lo tengo que guardar necesariamente. ¿Listo? Listo. Ya mi geometría original, mi geometría base va a ser centroide. Hagamos el plot a ver qué sucede. Localidades shape.plot. Y nos debería mostrar los punticos, efectivamente. Bueno, pongámosle también simbología. Simbología por área y una leyenda. Listo. Ahí nos quedó mejor. Ahí se puede visualizar. Podemos poner los dos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero los polígonos y los puntos? Claro que se puede. Entonces, primero voy a crear el gráfico o el mapa de las localidades. Llamo mi data frame y le voy a decir que use la columna geometry y plotee esa columna. Básicamente es otra alternativa en caso de que nuestra geometría principal esté en otra columna y no sea nuestra geometría, digamos que estándar. Creé esta gráfica. Ahora lo que voy a hacer es decir que esa gráfica se va a guardar en una variable llamada axis. ¿Sí? Es una variable que está guardando como ese plotter, digámoslo así. Y luego voy a generar otro gráfico usando este mismo esquemita, ese mismo formato. Pero ahora no va a ser geometry sino los centroides. Centroide. Y aquí en plot yo tengo que llamar esta variable para que la pueda visualizar. Así que aquí le digo AX igual a axis. Axis es la variable que tiene el plot de las localidades por geometría, los polígonos. ¿Listo? Vamos a ver. No se ve y es básicamente por el color. Pongámosle un color diferente. Color igual a, pongámosle negro. Black. Epa. Sí, black. ¿Listo? Ahí tenemos las localidades y nuestros centroides. Perfecto, funciona. ¿Podemos ponerle una simbología diferente? Claro que sí. Uy, localidad shape basada en algún atributo. Localidad shape, que es mi data frame. Y aquí le voy a decir que plot. ¿Listo? Plot, el clásico. Pero voy a cambiar la geometría. Voy a setear la geometría para geometry nuevamente. Para ponerle una simbología basada o sea, que aparezca un color por localidad. Que cada localidad tenga su propio color. ¿Listo? Ya le seteé la geometría. Listo. Localidades.plot. El gráfico que habíamos visto previamente. Pero entonces ahora en plot yo le puedo decir como la columna que va a tener en cuenta para la simbología. Digamos que es, miremos aquí arriba, podemos utilizar por ejemplo el código de la localidad para que cada código tenga un color diferente. Listo, lo pegamos por acá, código log y listo, vean, ya código log le está asignando una simbología diferente. Pero pongámosle por ejemplo la leyenda. Uy, eso es legend. Legend igual a true. Le puse mal el parámetro. Legend igual a true. Esa leyenda está súper grande. O el mapa también está muy pequeñito. El mapa está muy pequeñito. Se puede cambiar de tamaño.
pongámosle coma, y aquí hay algo llamado fig size. Y yo quiero que sea, por ejemplo, de 20 de alto y 12 de ancho, unidades. Mejoró. La leyenda le podemos cambiar la ubicación para ponerle al costado izquierdo. Eso se llama legend-kwds. Ese es el parámetro o la propiedad que vamos a configurar. ¿Listo? Y es básicamente nos va a permitir configurar la localización de la leyenda. ¿Dónde la queremos poner? Pongámoslo arriba, upper, a la izquierda, left. ¿Listo? La ubicación de la leyenda va a ser arriba a la izquierda. Separamos las propiedades por comas, los parámetros que le estamos enviando a plot. Y listo. Ahí está. No es más, ahí uno puede hacer varias cositas con la información. Ya vimos cómo visualizarla, cómo graficar dos capas diferentes, cambiar tamaños y hacer varias cosas allí extras. Bueno, ahora nosotros podemos también hacer algún tipo como de generación de nuevas geometrías para hacer algunos análisis. Entonces vamos a crear esas geometrías. Traigo mi data frame, localidades, shape, listo. Y vamos a decir que vamos a crear otra nueva columna. Yo puedo generar un polígono que envuelva mínimamente cada uno de los polígonos, como si los fuera a cubrir. Entonces yo tengo un polígono con muchos vértices, muchos nodos, y yo puedo generar una superficie suavizada que cubra completamente de forma mínima ese polígono. Entonces voy a crear una nueva columna que haga eso, o que guarde eso. Eso se va a llamar envolvente. ¿Listo? Lo voy a llamar así. Es una columna que se llama envolvente. Va a ser una geometría. ¿Listo? Llamo mi data frame. Localidades. No lo había copiado. Localidades shape. Eso se llama una propiedad llamada convex. Convex-hull. No es más. Y ahora nos debió haber generado esta columna. No la estoy visualizando. No llamé el data frame. Pero entonces ahora hagámoslo con un plotter. ¿Listo? Entonces vamos a graficarlo. Llamamos la columna data frame y entre corcheticos cuadrados el nombre de la columna y le decimos un plot. ¿Listo? Si ven que ya cambió como la forma, sin embargo está medio extraño. Pongámosle algún tipo de transparencia. La transparencia es con un parámetro que va dentro del plot que se llama alfa. Pongámosle alfa igual a 0.5. ¿Sí ven? Véanla acá. Ya se logra visualizar un poquito más. Básicamente creé una geometría que envuelve de forma más simplificada cada uno de los polígonos. Eso es lo que nos permite hacer este método convex-hull. ¿Listo? Bueno, de hecho voy a guardar esto en un axis. Recuerden, si yo quiero graficar dos capas, estoy guardando ese gráfico, ese plot, en una variable. Y voy a llamar nuevamente a mi data frame. Pero ahora le voy a decir que quiero graficar ¿qué? Grafiquemos el perímetro. Además no lo hemos utilizado. El perímetro para que me muestre la polilínea de cada uno de las localidades de Bogotá. Punto plot. ¿Listo? Y ya sabemos que en plot van a ir unos parámetros. Ahí yo le tengo que decir a AX, al parámetro AX, que es igual al axis, que es el gráfico que yo tengo previamente creado. ¿Listo? Creo que no lo vamos a notar. Ah, bueno, sí lo notamos por la transparencia. Pensé que de pronto se iba a confundir por los colores, pero lo podemos visualizar. Cambiémosle de color, de paso lo vamos repasando. Color igual a white. Pongámoslo blanco. Perfecto. Quedó muy gruesa la línea. Más parámetros para configurar. Si queremos cambiar el grosor de la línea, line width. Line width igual a 0.5. ¿Listo? Ahí está. Esta es la localidad. El bordecito en blanco delgadito. El envoltorio es el azul. Y tenemos digamos que un polígono que envuelve cada una de las localidades. Podemos hacer algo que es lo súper clásico. Las áreas de influencia. El buffer. También lo podemos hacer con GeoPandas. Entonces llamamos nuestro data frame.
¿Listo? Y el data frame vamos a crear una nueva columna. Llamémosla buffer. ¿Listo? Y con buffer, en esa columna, ¿qué voy a guardar? Voy a guardar el resultado de mi dataframe.buffer. Súper sencillo. Y acá en buffer, dentro de los paréntesis, yo le voy a decir cuál es el área de influencia, cuáles son las unidades. Digámosle, no sé, 1000 metros. No, muy poquito. 10.000 metros. Le voy a poner 10.000. ¿Listo? Ya no lo generó. Nos guardó en la columna buffer de nuestro dataframe localidades una columna que almacena el área de influencia de 10.000 metros. Lo podemos hacer también con puntos, con el centroide. Entonces, copiemos esto. Centroide. ¿Listo? Esta es mi columna centroide. Y con la columna centroide le vamos a decir punto buffer. Un buffer, hagamos lo mismo, 10.000. Si esto que está ejecutándose lo voy a guardar ¿en dónde? En una nueva columna. Aquí estoy generando muchas columnas precisamente para que vean varios métodos que se tienen y que todo eso a la larga me está guardando esa información en las columnas y que yo puedo trabajar con muchas geometrías dentro de GeoPandas. Vamos a crear una columna llamada buffer centroide. Listo. Tenemos otra columna que tiene la geometría de los buffer de los centroides. Visualicémosla. Entonces, localidades, shape, que es mi data frame. Vamos a llamar la columna buffer. Y esa columna buffer le voy a decir que generamos un plot. La escribí mal. Listo. Ahí está. Me visualizó, me mostró el buffer. Miremos el buffer centroide. Debería ser el buffer de los puntos. No cambia mucho, pero sí vemos que son puntos realmente. Hagamos algo. Traigámonos el buffer. Y pongámosle una transparencia. Listo. Ahí lo podemos visualizar. Ahora, queremos agregar más gráficas, más capas a este mapa. Lo guardamos en una nueva variable. Axis. Y ahora llamamos nuestro data frame. Y le vamos a decir que vamos a usar ¿cuál columna? Llamemos por ejemplo buffer centroide. Para ver los buffers de los polígonos y los buffers de los centroides. Y le vamos a hacer el plot. No podemos ejecutar este plot porque ya sabemos que el plot anterior que está guardado en Axis lo tenemos que llamar acá. AX igual a Axis. Listo, ahora sí. Eso no se entiende nada. Cambiémosle los colores a algo. Color igual a red. Listo. El rojo son los buffers de los centroides y el azul son los buffers de los polígonos. Pongámosle una transparencia también a esto. Alfa igual a 0,5. Bueno, ya se visualiza mejor. Y pongámosle ahora a esto los perímetros de las localidades, las polilíneas. Entonces también vamos a llamar al data frame. ¿En qué columna? En la columna perímetro. Y lo vamos a plotear. Plot. ¿Sí? Mismo esquema, AX igual a Axis. Mi plot lo estoy enviando como un parámetro al AX. Y miremoslo así a ver, aunque de pronto toca cambiarle el color porque va a generar algo en azul. ¿Sí ven? Lo genera en azul. Cambiémosle el color por algo blanco. Color igual a white. Y le podemos poner un poquito menos el grosor de la línea. Line width igual a 0.5. Line width TH. Listo. Ahí está. El perímetro de las localidades, el buffer del centroide y el buffer de la localidad. Ahí agregamos 3 capas y empezamos a trabajar con la información espacial que estamos generando, los buffers. Podemos hacer que también podemos extraer una localidad, por ejemplo. Vamos a extraer la localidad de Engativá. ¿Listo? Estoy creando aquí una variable nueva, variable Engativá.
Y en esa variable voy a guardar el registro de Engativá de las localidades. Entonces, llamo mi data frame, lo voy a copiar. Llamo mi data frame y aquí le digo, hay otro método para poder extraer mediante parámetros registros de un data frame. Y ese método se llama lock. Este es un método de pandas. Yo con lock puedo traer o extraer, seleccionar propiamente. Seleccionar filas o columnas en base a una etiqueta. ¿Listo? iLock me selecciona información basada en un índice y lock me selecciona basada en alguna etiqueta. Entonces va a buscar Engativá y me va a traer la geometría, geometry. ¿Listo? Imprimámoslo. Ahí tenemos Engativá. Perfecto. Quedó súper bien. Inclusive podemos hacer alguna mezcla, digamos que algún análisis de ver cuáles son los buffers que se intersectan con esta localidad o las áreas de influencia de las otras localidades que se intersecten con Engativá. Aunque el buffer está como bastante grande, yo creo que muchas se van a intersectar, pero pues probemos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a decir localidades. La columna era la de buffer, se llama buffer, pero el data frame no se llama así. Listo, esta es la columna que almacena el buffer de las localidades, de los polígonos. Y aquí le vamos a poner un método, .intersect. ¿Con quién se va a intersectar? Con Engativá. ¿Listo? Esto no lo estoy guardando en ningún lado en este caso, y esto es para que me visualice únicamente y me muestre una serie de los valores. Intersects, me falta aquí la S. Listo. Ahí está. Quiere decir que el buffer de Santa Fe de 10.000 metros se intersecta con Engativá. Puente Aranda también, Ciudad Bolívar. Bueno, claro que Engativá es una localidad muy central. Las que no, Usme y Sumapaz. El área de influencia de esas dos localidades no alcanza a intersectarse con Engativá. Podemos traer información a través de un query o una consulta, un SQL. Voy a traer, no sé cuál es la localidad, número 12. No tengo idea. Vamos a ver cuál es la localidad número 12. Pero voy a crear una variable llamada localidad 12 y ahí voy a guardar ese registro. Entonces, llamo mi data frame. No es Engativá. Localidad de shape. Y aquí puedo decir .query. Y le voy a decir cuál es la condición que yo quiero. Yo quiero que el código log, que así se llamaba el código, así se llamaba la columna, código log, sea exactamente igual a 12. Cuando encuentre el código log igual a 12, me va a traer ese registro, lo va a guardar en localidades 12 y yo voy a tener únicamente un data frame con un registro que va a corresponder a la localidad 12. Vamos a ver. ¿No hay localidad 12? ¿O es que lo escribí mal? Ah, listo. Aquí me faltó una cosita y son las comillitas sencillas dentro del número. Ahora sí. Código log 12. La localidad 12 es Barrios Unidos. Vean toda la información que hemos agregado. El buffer del centroide, el buffer del polígono, la geometría envolvente del polígono, la distancia a la localidad Santa Fe, al centroide de la localidad Santa Fe, el centroide de esa localidad, el perímetro, la geometría propia con la que venía, el área y pues ya la información atributiva con la que venía precisamente esa información o esos datos. ¿Lo queremos visualizar? En este caso pues lo podemos hacer así, .plot. Uy, lo quedó en mayúscula, plot. Listo. Ahí está, Barrios Unidos. Cuando trabajamos con información geográfica, algo súper importante es el sistema de referencia. El sistema de referencia nos va a decir básicamente qué tipo de coordenadas tiene nuestra información, ¿sí? En resumen sería de esa manera. Y básicamente yo puedo decirle, yo llamo mi data frame y al data frame le pongo el método punto y llama CRC, ¿sí? Coordinate Reference System, y nos dice que mi localidad shape tiene mi data frame localidad de shape
está en un sistema de referencia GRS80, elipsoide GRS80, se llama PCS CARMAC Bogotá. La información está en metros, bueno, al menos estamos haciendo los análisis o la interpretación correcta. Tiene una proyección transversa Mercator y el datum CGS. Cambiamos el sistema de referencia y esto se hace con un método específico. Entonces llamamos al data frame y aquí le voy a decir, bueno, no me acuerdo cuál geometría estamos trabajando. Algo súper clave cuando nosotros vamos a cambiar el sistema de referencia es que tenemos que definir la geometría que vamos a proyectar, ¿sí? Voy a volver a setear la geometría a la original. No me acuerdo en cuál quedó, la verdad. ¿Listo? La estoy nuevamente seteando. Ya quedó geometría como la oficial. Ahora, llamo mi data frame y le digo ahora sí el método to-crc. CRC. Y como parámetros, acá le voy a decir el sistema de referencia. Esto es con el código EPSG. Y el código del superclásico WGS84, que es el, digamos que universalmente es el más común y el que más se utiliza, 4326. Es solamente el código de ese sistema de referencia. Entonces, estoy aplicando este sistema de referencia a mi data frame localidad de shape y lo voy a guardar. Bueno, no nos lo deja sobreescribir. Le voy a cambiar el data frame y voy a decir que es 4326, el nombre. Bueno, aquí nos está saliendo un error. Aquí nos está saliendo un error que dice que no encuentra el CRC. 4326. Ya, es el espacio. Es el espacio. Aplica el sistema de referencia, lo guardó ya. Vamos a verificar si en este data frame ya está la proyección. Punto CRC. Y nos dice efectivamente que es un WGS84. Perfecto. Ya aquí estamos manejando grados, latitudes, longitudes. Maneja la información que nos está mostrando acá. Perfecto. Y pues si queremos lo podemos plotear para verificar que funcione. El nuevo data frame. .plot. Listo. Ya sabemos que la geometría default es geometry, que la habíamos definido acá. Por lo tanto, no tengo que mandarle un parámetro, sino que el plot lo hace basado en esa información inicial. Listo. Con eso revisamos muchos de los métodos que nos ofrece GeoPandas. Trabajamos con varias cositas. Les mostré cómo importar datos utilizando Shapefiles, .zip, GML, GeoJSON. Aunque trabajamos todos los métodos utilizando el data frame que almacenaba la información en Shapefile, pueden trabajar el tipo de dato que sea y los métodos van a funcionar exactamente igual, porque en el fondo estamos utilizando un GeoDataFrame o un data frame, por simplificarlo un poco, y van a tener todos los mismos métodos. Entonces ahí veíamos que se puede, por ejemplo, inicialmente es necesario definir el índice de ese data frame para poderlo trabajar de una forma mucho más cómoda. Podemos visualizar los datos con head y tail, que son métodos de pandas. Podemos generar nuevas columnas con estos corcheticos cuadrados y decimos cuál es el nombre de la columna y qué queremos que almacene. En este caso el método área de mi data frame, y ahí me la está almacenando, me la genera y me la almacena. Trabajar con perímetros, trabajar con centroides, método centroid. Podemos trabajar con distancias, calcular distancias. Entonces iLog, recuerden que me trae un registro basado en un índice. Y utilizando el método distance yo le digo que de dónde a dónde voy a calcular la distancia. Y él me la va a mostrar precisamente y la podemos guardar en una columna. Sacamos el promedio de esas distancias. Generamos plotters mostrando la leyenda, una simbología basada en el área. Cambiamos el tipo de geometría. Ya que GeoPanda nos permite trabajar con diferentes columnas y diferentes tipos de geometría, porque eso es bastante interesante.
Podemos visualizar aquí, por ejemplo, los centroides, poner dos capas, una encima de la otra, cambiar simbología basada en un atributo. Además, aquí le cambiamos la ubicación de la leyenda y pusimos más grande la gráfica. Generamos geometrías adicionales con envolventes, como buffers. Extraímos localidades a partir del método lock para que busque ese atributo, este nombre de localidad y me traiga la geometría. Hicimos un análisis súper sencillito para ver cuáles son las áreas de influencia de las localidades que se intersectan con negativa. Y podemos traer también localidades con un query. Y él me va a traer toda la información asociada y lo podemos visualizar sin problema. Y finalmente trabajar con reproyecciones utilizando el método CRS y toCRS. ¿Vale? Y listo. Con eso terminamos esa pequeña introducción de pandas, aunque esa introducción tiene muchos temitas, muchos métodos y muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, si les gustó, porfa, pueden compartir el video, se pueden suscribir al canal, le pueden dar like, dan clic en la campanita, cualquier apoyo es muy bien recibido. Muchas gracias, hasta la próxima, chao chao.